Papá, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de estar en este lugar y que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Señor, llévate todas las distracciones, todas nuestras preocupaciones y abrimos nuestros sentidos, Señor, para poder escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Bien, estaba este tiempo pensando qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios nos quiere comentar. Y escuchaba y meditaba en los mensajes que Dios venía hablando domingo tras domingo hacia atrás y nos hace ver que lo más importante que tenemos es su presencia, que lo más importante en la vida del ser humano es conocer a Jesús, es conocerlo a Él, es pasar tiempo con Él, es estar con Él, ¿ya? Entonces, de alguna medida, lo que Dios me viene dando, vamos a seguir con una idea similar a esto, ¿ya? A que la presencia de Dios es lo más importante en nosotros y que seamos conscientes de su presencia que vive en nuestros corazones, que seamos conscientes del que Él vive en nosotros y por lo tanto debemos cuidar esa presencia como un tesoro preciado que Él ha puesto en nuestra vida. Y estos días, estudiando un poquito, escuchaba un tema de la muerte de la reina Isabel. Cuando ella falleció, había una operación que se llama operación, voy a hablar en inglés para si pronuncio bien, London Bridge, ya que significa Puente de Londres. Y que esa operación consistía en todo un protocolo que quedó establecido cuando ella falleciera. Había protocolos de que quién iba a dar el informe de que ella había fallecido, protocolo para la prensa, los tiempos, los minutos y los segundos que tenía que hablar la prensa, y estaba todo establecido en ese protocolo que quedó en el reino, ya para que después se fuese cumpliendo. Entonces yo pensaba en esto y Jesús, también Él nos fue dejando algunas cosas, algunas pautas que nosotros debemos cumplir, que nosotros debemos hacer, que nosotros debemos llevar a cabo en esta vida para tener algunos resultados y para poder conocerle más a Él, ¿ya? Entonces yo le puse un título al mensaje, le puse Operación Buscar, ¿ya? ¿Por qué buscar? En Mateo capítulo 6, versículo 33, la versión NTV, dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces Jesús también nos fue dejando normas. Esta es una de las tantas que Él nos dejó, ¿cierto?, para poder vivir. Entonces, cuando dice por encima de todo lo demás, ¿a qué se está refiriendo? Y no nos vamos a centrar hoy día en las añadiduras, sino que nos vamos a centrar en buscar su reino, ¿ya? Entonces, y en Mateo 6, 25, Jesús dijo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces, en este versículo bíblico, cuando Jesús nos dice no os afanéis, esta palabra viene del griego merinao, que significa dividir en partes y que connota distracción, que connota una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión. No se preocupen por las tres presiones, que hace mucha calor aquí adentro. Ya, entonces, ¿por qué Jesús nos empieza a enseñar esto? Porque en la vida nos empezamos a afanar en las cosas que son menos importantes y empezamos a dejar de lado lo que es más importante, que es buscar su reino.
Y cuando empezamos a afanarnos, y esta palabra, como decía en griego, provoca tensión, provoca estrés, provoca presión, provoca distracción y empieza a provocar en nuestra vida un sinfín de emociones que van afectando a nuestro ser. Entonces Jesús, como Dios, ¿cierto? Él nos quiere decir, oye, no se afanen en esto. No busquen las cosas que les van a producir una enfermedad. No busquen las cosas que les van a producir un estrés. No busquen las cosas que los va a llevar a distraerse de lo importante. Sino que busquemos su reino, que eso nos va a llevar a traer descanso y a traer paz. Entonces, hoy día, ¿por qué tenemos tantos problemas emocionales? ¿Por qué tenemos tantos problemas depresivos? ¿Por qué tenemos tantos problemas de estrés? ¿Por qué sufrimos tanto de ansiedad? Es porque simplemente no estamos haciendo lo que Jesús nos dice, sino que estamos afanados en la vida, tratando de sostener nuestra economía de acuerdo con nuestras fuerzas. Queremos sostener la vida con nuestro empeño y ponemos toda nuestra fuerza, todo nuestro foco, todos nuestros recursos en querer que las cosas resulten de acuerdo a mi esfuerzo. Y cuando empezamos a poner todo nuestro esfuerzo en las cosas y empezamos a mirar la vida y las cosas no empiezan a darse como lo tengo planificado, es cuando empezamos a entrar en estas frustraciones, es cuando empezamos a entrar en estas depresiones, es cuando empezamos a entrar en estos estrés, porque si no hemos logrado alguna meta, algún objetivo con nuestra fuerza, cometemos el mayor error, que seguimos esforzándonos y seguimos poniendo más tiempo e invertimos más tiempo. Y ahí vienen las excusas. Es que no puedo servir al Señor, es que no tengo tiempo para pasar un tiempo con Dios, es que no me alcanza porque estoy todo el día ocupado en distintas cosas y empezamos a distraernos de lo importante, que es buscar su reino y su justicia por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. ¿Ya? Entonces, el afán es un reflejo de la falta de fe en Dios. Porque nos vemos como Dios, porque, insisto en esto, porque empezamos a querer solucionar los problemas con nuestras fuerzas. Y empezamos a tener este problema. Vengo de muchos años de estrés, de muchos años de trabajo, de consecuencias de salud por estrés, porque enfocándome en mis fuerzas. Y llegó un tiempo y le dije, sí, miramos para atrás, y en este tiempo de enfocarme con mis fuerzas, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos fundado? Entonces, y trabajamos por tiempo, tratando de buscar más economía, de trabajar fuertemente 12, 15 horas de trabajo. ¿Para qué? Para poder terminar fastidiados, enfermos, con problemas, dejando de lado la familia, dejando de lado lo importante y por sobre todo dejando de lado de buscar la presencia del Señor, desenfocado. Claro, íbamos a la iglesia, servíamos, estábamos en varias cosas, pero distraídos con los afanes de la vida para poder lograr lo que con mi fuerza quería lograr. Y lo que quise lograr con mi fuerza no tuvo el resultado que cuando nos rendimos al Señor. Que cuando venimos y nos rendimos delante de Él, todo lo que uno hice con mi fuerza, Dios lo hace en un instante. Él viene y lo hace en un tiempo y no te provoca estrés, no te provoca ansiedad, no te provoca depresión, no te provoca ansiedad, porque cuando empezamos a buscar el reino de Dios, todos los afanes que tenemos ya pierden el valor. Y cuando todo ese afán pierde el valor,
Dios igual te bendice, pero nuestro foco está pendiente en Jesús, en buscar su reino, en buscar su justicia, en hacer las cosas que Él nos está mandando. Pero para esto requiere que nosotros seamos conscientes y nos demos cuenta de que estamos afanados en las cosas que nos son importantes. Y cuando nos damos cuenta de esto, es cuando tenemos que, como personas, tenemos que tomar decisiones y empezar a transformar nuestra mente y empezar a cambiar nuestra forma de pensar y empezar a volvernos al centro, que es Jesús. Y cuando Él nos dice, busquen mi reino y mi justicia, no está diciendo dejen de trabajar, no está diciendo no hagan nada, no está diciendo no se planifiquen, no tengan metas, no está diciendo eso. Lo que nos está pidiendo es que Él quiere ser el centro de nuestra vida en todas las áreas, que toda mi vida gire en torno a Jesús. El trabajo, la familia, la economía, la empresa, que todo gire en torno a Jesús y que desde mi trabajo y que desde la familia y que desde la empresa y que desde los estudios, desde la universidad, pueda llevar el reino de Dios y que en eso Jesús sea lo importante. Y desde ahí cumplo el ministerio y desde ahí cumplo la misión de ir y hacer discípulos a las naciones. Jesús, el centro de toda nuestra vida. El centro, que todo gire en torno a Él. Y eso es lo que Él nos está pidiendo cuando dice, busquen mi reino, busquen mi justicia. Que Él esté al centro de todo. Entonces, pero cuando nos damos cuenta de que Jesús no está siendo el centro de nosotros, cuando nos damos cuenta que Él no está siendo lo más importante en nosotros, es cuando tenemos que parar, hacernos conscientes de que no estamos haciendo lo correcto, y tomar decisiones. Y esas decisiones nos va a llevar a dejar algunas cosas de lado. Esas decisiones nos va a llevar quizás a ordenarnos, quizás a trabajar unas horas menos, quizás a acostarnos más temprano para poder levantarnos más temprano y pasar tiempo con Dios. Quizás nos va a llevar esas decisiones a que tenemos que dar pasos de fe. Y que a veces son decisiones no fáciles. A veces son decisiones complejas. Pero Jesús nos quiere llevar a esto. Por eso Jesús también dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Entonces, en el reino de Dios tenemos que ser valientes, tenemos que ser determinados, tenemos que ser comprometidos, tenemos que ser personas enfocadas para poder conquistar. Tenemos que ser hombres y mujeres determinados. La Biblia nos muestra hombres, mujeres que fueron valientes en decisiones, que fueron determinados en sus cosas y que no eran hombres débiles en su carácter, sino que hombres fuertes con convicciones poderosas y que fueron los que fueron conquistando y viendo la gloria de Dios de una forma extraordinaria, de una forma sobrenatural, cuando pusieron toda su confianza, toda su convicción mirando a Jesucristo por sobre todas las cosas. Entonces, a veces nos vemos su obra, a veces nos vemos los milagros, a veces nos vemos que Él obra, porque fácilmente empezamos a dudar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Es que, por alguna extraña razón, no dejo respirar. ¿Qué nos quiere decir? Es que podamos enfocarnos. Es que ya no es tiempo de que la iglesia y que vivamos desenfocados, afanados en las cosas de la vida, sino que lo que quiere Dios es que como iglesia nos enfoquemos en mirarle a Él. Y no nos afanemos en la vida, porque todo lo que está aquí en la vida perece.
pero las cosas de Dios permanecen para siempre. Su reino permanece para siempre. Y que eso es lo más importante. Su presencia en nosotros es lo más importante. ¿Y qué es lo que es enfocarse? Busqué un significado de enfocarse y es dirigir la atención hacia un aspecto o perspectiva particular respecto a un tema u objetivo. Es centrar la atención. Les pongo un ejemplo. Si nos pagaran por ver puros autos rojos en la calle, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cierto? Empezaríamos a contar los autos rojos y estaríamos enfocados y nos daríamos cuenta que hay muchos autos rojos. ¿Cierto? Y estaríamos enfocados en eso, en los autos rojos, porque me van a pagar por eso. Pero si no nos damos cuenta cuántos autos rojos hay. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empezamos a enfocarnos es cuando empezamos a lograr a ver qué es lo que está ocurriendo. Cuando enfocamos nuestra mirada en algo, empezamos a dejar de lado las otras cosas y nos enfocamos en lo importante. En este caso es los autos rojos. Por eso el apóstol Pablo nos llama y llamaba siempre: busquen las cosas de arriba, busquen las cosas del cielo y no de la tierra. Nos llamaba: estén siempre gozosos, oren sin cesar. Siempre al centro, siempre enfocarnos en Jesús, siempre enfocarnos en el Padre. Eso es lo que nos llamaba siempre el apóstol Pablo. Entonces hoy día enfoquémonos. Cuando nos empezamos a enfocar en Dios, vamos a ver lo que Él está haciendo, nos vamos a dar cuenta cómo Él guarda de nosotros, nos vamos a dar cuenta cuánto nos ama, nos vamos a dar cuenta que Él está involucrado en todas las áreas de nuestra vida cuando empezamos a enfocarnos y a poner nuestra mirada en Jesús. Es muy compleja. Quizás siente que Dios no te escucha, quizás sentimos que Dios nos ha abandonado. Quizás que estás con una angustia muy grande en tu vida y no ves lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor, es porque quizás hemos perdido el foco y no nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que Él está haciendo y cómo Él se mueve. Y por eso Dios quiere que nos enfoquemos. Y cuando nos enfocamos es cuando vemos todo lo que Él está haciendo. Amén. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 18. Dice: Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza y su territorio, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Ezequías era rey de Judá y estaban siendo amenazados por el rey de Asiria, que el rey de Asiria había conquistado todas las regiones que estaban a su alrededor. Pero el rey de Asiria le dijo que le pagara un tributo para que él no lo atacara. Entonces, en esta parte de la Biblia nos muestra que que Ezequías dijo: no, yo no voy a pagar tributo, y se rebeló contra los asirios. Pero después la Biblia, más adelante, en el versículo 14 en adelante, dice: entonces el rey Ezequías envió el siguiente mensaje al rey de Asiria que estaba en Laquis. Dice: yo he actuado mal, o sea, yo me equivoqué en decirte que no te iba a pagar tributo. Si tú te retiras, te pagaré cualquier tributo que exijas. Así que el rey de Asiria exigió un pago de más de 10 toneladas de plata y 1 tonelada de oro. Para reunir esa cantidad, el rey Ezequías usó toda la plata que estaba guardada en el templo del Señor y en el tesoro del palacio. Hasta quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los marcos de las puertas que había revestido con oro, y se lo dio todo al rey de Asiria. Entonces tenemos dos caras aquí de Ezequías. Primero,
yo no te voy a pagar tributo porque Dios está conmigo, porque Él es mi fortaleza, Él me va a cuidar, Él me va a guardar. Pero cuando él perdió su mirada de eso y vio lo que estaba, la amenaza que estaba teniendo a su alrededor, se dio y sacó todo el oro que había en el templo que estaba consagrado al Señor y se lo pagó al rey de Asiria. Entonces perdió el centro, perdió el foco en Dios, en el Señor. Y fue capaz de sacar todo lo que estaba en el templo para pagarlo. ¿Para qué? Para poder cuidar de su pueblo. Que a los ojos de cualquiera estaba pensando en todo. Estaba quizás haciendo lo correcto. Pero en realidad era que él había perdido el foco, que era mirar al Señor por sobre todas las cosas. Entonces hay momentos que pasamos súper enfocados, hay momentos que pasamos espiritualmente muy, muy potentes. Y vemos a Dios obrar, y vemos a Dios manifestarse, y vemos a Dios haciendo milagros, vemos a Dios cuidando de nosotros. Pero de repente una simple amenaza del diablo y las tinieblas nos empiezan a desenfocar de mirar a Jesús. Y empezamos a hacer alianzas con las tinieblas y empezamos a ocupar hasta lo más importante para poder hacer alianzas. Y alianzas que nos llevan después a una tremenda consecuencia. Necesitamos tener una beca, entonces necesito la plata para que mis hijos estudien, necesito esta beca, entonces voy a mentir un poquito en esto. Porque si no, ¿cómo me van a llegar los recursos? Es que tengo que tener una ficha de protección social con menos número, entonces voy a mentir en los ingresos para poder tener este beneficio. Y empezamos a crear alianzas y a poner nuestra confianza, de nuestra seguridad acá en la tierra, en las cosas de la tierra. Y nos olvidamos que Dios es quien provee a nuestras necesidades. Y nos olvidamos que Dios es quien guarda de nuestros hijos. Y nos olvidamos que Dios quien nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Y si necesitamos un helicóptero, Él nos va a dar un helicóptero. Pero si necesitamos una bicicleta, Él te va a dar una bicicleta. Pero Dios no quiere que perdamos nuestra confianza en buscarle a Él, en poner nuestro foco en Él y no hagamos alianza con las tinieblas, no hagamos alianza con la vida en la iglesia, que no hagamos alianza como iglesia con cosas políticas, que no hagamos alianza con iglesia con beneficios que pudiésemos tener ante la amenaza del mundo, porque nuestra confianza está puesta en Jesús, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Entonces es tan fácil desenfocarnos. Lo bueno es que Ezequías después, él se dio cuenta y le dijo después, ¿sabes qué? No te pago más. No te pago más. Y cuenta la historia y que después Asiria empezó a mandar mensajeros y lo empezó a amenazar. Dice, ¿en quién confías tú ahora? Ese señor que no libró a ninguno de los pueblos alrededor, ¿en ese estás confiando? Y empezó a amenazarlo. Entonces cuando nosotros empezamos a cortar alianzas, empezamos a confiar en Dios, ¿sabe qué? El diablo se va a levantar, la tiniebla se va a levantar y te va a decir, oye, ¿cómo vas a pagar los estudios de tus hijos? ¿Cómo vas a ver la salud? Cuando empezamos a tomar decisiones que a la vista de nosotros pueden perjudicarnos, para poder enfocarnos en Dios, el diablo se va a levantar a ponerte la duda, a decirte, ¿sabes qué? Si haces esto, vas a perder los beneficios. Si haces esto, si das el diezmo, no te va a alcanzar para fin de mes. Si tú vas a perdonar al que te ofendió, vas a quedar como tonto, qué sé yo, y entonces va a empezar el diablo, las tinieblas, a amenazarnos. ¿En quién confías ahora? ¿Ese Dios que no fue capaz de librar al otro pueblo seguramente te va a librar? Entonces es ahí
Por eso cuidado con las alianzas que vamos haciendo. Y después, lo primero que hacemos es culpar a Dios de las malas decisiones que nosotros hemos tomado. Pero Dios, Él es fiel y justo. Y está dispuesto para perdonarnos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que seamos una iglesia enfocada, que seamos una iglesia determinada, que seamos una iglesia comprometida por la causa. David era un hombre comprometido, era un hombre que lo dio todo para traer el arca, ¿cierto?, al templo. Y cuando lo trajo, dice la Biblia que entró danzando y quedó danzando en paños menores. Aquí no vamos a hacer eso, pero quedó danzando en paños menores y dijo, y por causa de él yo me haré más vil, y la esposa se avergonzó. Pero David era consciente de lo que él estaba haciendo y sabía que lo más importante era traer la presencia de Dios al templo. Entonces Dios quiere que como iglesia seamos de un espíritu inquebrantable. Dios quiere que como iglesia abracemos esto, amemos tanto su presencia, que no vamos a hacer alianza con cualquier cosa. Amemos tanto su presencia que, como decía David, que él estaba incluso dispuesto a no descansar, a no dormir, para que la presencia de Dios estuviera ahí. Amemos tanto su presencia que seamos capaces de entregar a Dios lo que Él nos está pidiendo. Amemos tanto su presencia de que seamos capaces de negarnos a nosotros para que Él cumpla su propósito en nosotros. Se me viene a la mente la historia de Jefté. Era un juez que él le dijo a Dios que si le daba la victoria, él iba a entregar después como sacrificio lo primero que se le apareciera en la casa, al llegar a su casa. No sé si conocen la historia, pero Jefté fue a la guerra, Dios le dio la victoria y venía feliz de vuelta a su casa. Venía con todo el gozo, gracias papá, gracias Dios porque me diste la victoria, cumpliste, eres fiel, todo. Pero va llegando a su casa y lo primero que sale a recibirle es su hija. Y toda esa alegría, toda ese jolgorio que él tenía, se transformó en tristeza y dice que rasgó su vestidura y se puso a llorar porque tenía que entregar su hija en sacrificio al Señor. Pero también un hombre determinado, y él cumplió la promesa que le hizo a Dios. Entonces Dios quiere que seamos hombres y mujeres con espíritu inquebrantable. Que seamos hombres y mujeres que tomemos con responsabilidad lo que es ser su hijo. Que tomemos con responsabilidad lo que significa su presencia en nosotros. Que seamos conscientes de que estamos en un tiempo de guerra y que esto no es un juego, sino que es una verdad absoluta. Y que el servir a Dios no solo tiene que ver con venir el día domingo y disfrutar de su presencia, sino que tiene que ver con que somos embajadores de su reino y que a donde vayamos llevamos el reino, que a donde vayamos caminamos en el reino y que cuando vamos por la calle y nos encontramos con el endemoniado va a ser libre, que cuando vamos por la calle y nos encontramos con el enfermo va a ser sano. Que cuando vamos por la calle y hay oscuridad, brillamos en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Hombres y mujeres determinados a obedecer a Dios. Y hay momentos en que no vamos a ver nada. Hay momentos en que no vamos a entender nada. Hay momentos en que vamos quizá a dar y no vamos a recibir nada. Hay momentos en que vamos a orar, Señor, multiplica, Señor, provee, Señor, haz un milagro, Señor, haz esto, y quizás no vamos a ver nada. Pero, aunque no veamos nada, Dios sigue trabajando.
Aunque no podamos ver, Él sigue obrando. Y Él sigue preocupado. Y Él sigue cuidando de nosotros. Él sigue cuidando de nuestras vidas. Hay una historia que le he contado en más de alguna ocasión, y quizás algunos ya me la han escuchado, pero que creo que viene al caso. De una familia, una iglesia perseguida en Asia. Ellos se reunían por debajo de las calles a poder leer la Biblia y a poder, porque si los pillaban, los mataban. Entonces ellos estaban escondidos debajo y alguien les dijo a las autoridades que estaban debajo y los pillaron, los sacaron de ahí y por ley no podían hacer eso, tenían que matarlo. Entonces quisieron hacerlo público para como muestra para los demás para que no hagan eso. Y a todo lo que estaba ahí, que era la iglesia que estaba escondida, perseguida, lo llevaron a un lugar público y le dijeron: si niegas a Jesús, a tu Dios, le salvamos la vida. Si no, los vamos a matar. Y primero vamos a matar a sus hijos. Entonces, ellos dijeron: nosotros no vamos a negar a Jesús. Y fueron donde los hijos y lo abrazaron y le dijeron: hijos, nos vemos un ratito más en el reino de los cielos. Una iglesia determinada, una iglesia que sabía en quién confiaba, una iglesia que conoce quién es Dios, porque lo más importante es Jesús, lo más importante es su presencia, lo más importante en nosotros es que Él habite en nosotros y que nosotros podamos tener esta convicción de que Él está por sobre todas las cosas. Por eso Jesús nos indicaba esto. Por eso busquen mi reino y mi justicia por sobre todas las cosas, por sobre los afanes de la vida. Busquen mi reino, busquen mi justicia. Y Dios nos quiere llevar a esto, a una iglesia, a que busquemos su reino, a que busquemos su justicia. Y quizás muchos de nosotros hoy estamos desenfocados. Quizás muchos de nosotros hoy estamos afanados. Quizás muchos de nosotros hoy estamos distraídos y no hemos sido conscientes de su presencia en medio nuestro. No nos damos cuenta cuando Él nos quiere decir, porque estamos distraídos. Pero la buena noticia de todo esto, que en Apocalipsis 3, versículo 20, y esta versión me gustó mucho, NTV dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyen mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Cenaremos juntos como amigos. Hace como un mes atrás más o menos andaba un amigo de Estados Unidos y fue a mi casa a cenar. Y entró a la casa, a mi casa, como amigos, y empezamos a acordarnos de las cosas de niño, de todas las cosas que hacíamos juntos, y nos reíamos, lo pasamos súper bien. Entonces Jesús ahora dice: y yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Él quiere conversar contigo y conmigo como amigo. Y decirte: mira, cuando tú estabas enfermo, yo también estaba ahí. Cuando te sentiste solo y tus lágrimas corrían y corrían porque fuiste abusado, porque fuiste engañado, porque fuiste traicionado, yo estaba ahí. Cuando no tenías salvación, yo estaba muriendo por ti en la cruz para traerte salvación. Cuando no tenías dinero, yo estaba ahí para poder tocar el corazón de otro y traerte lo que necesitabas. ¿Y por qué quieres hacer Jesús eso hoy? Y está a la puerta de tu corazón golpeando. Está golpeando la puerta de tu corazón. Yo estoy a la puerta y llamo.
si oyes mi voz, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Porque Él quiere conversar contigo, Él quiere conversar conmigo y quiere enfocarnos en lo más importante, que es su presencia. Quiere enfocarnos en lo más importante y quiere tener una conversación contigo y conmigo como amigos. Y no para enjuiciarte y decirte, has vivido todo este tiempo distraído, has vivido todo este tiempo desenfocado. No, porque Él te quiere hacer ver y te quiere recordar todas las cosas que Él ha hecho contigo. Todo como Él te ha cuidado. Él quiere hacerte recordar todo lo que Él ha dado para ti. Todo lo que Él ha entregado para ti. Él quiere hacerte reaccionar en esto. Y Jesús está golpeando la puerta de tu corazón para buscar su reino y su justicia por sobre todas las cosas. No sé si cuánto estás dispuesto a abrir tu corazón ahora. A entregar tu vida y decirle: Jesús, quiero cenar contigo. Quiero conversar contigo como amigo. Me he desenfocado, me he distraído, me he afanado. Pero quiero enfocar mi vida nuevamente en el centro. Quiero poner mi vista en lo importante, en lo que permanece. Quiero poner mi corazón, quiero centrarlo en ti. Quiero que tú seas el centro de toda mi vida, que todo gire en torno a ti, Jesús. Y Jesús, como buen amigo, quizás te va a abrazar, va a sonreír, te va a echar la talla y te va a ayudar a que Él sea el centro de nuestras vidas. Y podamos decirle: Señor, amamos tanto tu presencia. Quiero que te sientas cómodo en mi hogar. Quiero que entres en mi hogar. Y ahí en tu silla. Y no es necesario que alguien venga a ministrarte, porque es una conversación de amigos. Cuéntale, el rey Ezequías, cuando empezó a recibir las amenazas de Asiria, ¿sabe lo que hizo? Pescó, porque le mandaron unas cartas, tomó las cartas, las llevó al templo y fue a conversar con Dios. Y le dijo: mira, Señor, esto me están amenazando, me quieren destruir, me quieren hacer daño. Y llevó las cartas y se presentó delante del Señor, derramó su vida y Dios le dio la estrategia. Y finalmente vencieron al rey de Asiria. Entonces Jesús te está invitando a que traiga delante de Él todas las amenazas que tienes. Amenazas de muerte, salud, enfermedad, matrimonial, familiar, económico, laboral, de los hijos, lo que sea. Trae tu causa delante del Señor y como amigo preséntasela y Dios te va a dar la estrategia. Dios te va a dar la estrategia. Él te va a dar qué hacer. Él te va a decir qué hacer. Y le pedimos: Señor, que tú seas el centro de toda nuestra vida. Sé tú el centro de nuestra vida. Amén. Le voy a pedir que nos pongamos en pie. Y ahí en tu lugar, o si alguien quiere pasar adelante, está disponible. Si alguien quiere derramar su vida y conversar con el Padre. Y vamos a orar. Y entrega tu causa delante de Dios. Recuerda, Él está golpeando la puerta de tu corazón y quiere conversar contigo como un amigo. Papá, te damos gracias. Infinitas gracias. Porque eres nuestro amigo, nuestro Padre.
queremos pedirte perdón. Porque no nos hemos afanado y hemos puesto nuestra mirada, Señor, en las cosas de la tierra y no hemos puesto nuestra mirada en ti, Jesús. Te queremos pedir perdón. Te queremos pedir perdón, Señor. Y traemos, Señor, delante de ti todas las causas, todas las amenazas, todos los problemas, todo lo que nos ha distraído, Señor, de fijar nuestra mirada en ti, todo lo que nos ha distraído, Señor, de poner nuestra mirada en lo importante, Señor, lo traemos delante de ti. Y queremos amarte, Señor, por sobre todas las cosas. Amarte, Jesús, por sobre todas las cosas. Tu presencia,